Un germen incubado, un satélite pinchado, un teorema olvidado, un planeta amenazado, un cerebro iluminado, un esperma congelado, un ambiente saturado, un reactor recalentado. Es nano, es mega, la liga de la ciencia. Es alfa, es beta, la liga de la ciencia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Muy bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de la Liga de la Ciencia, séptima temporada. No lo podemos creer. Andy, ¿cómo estás? No lo podemos creer, 7 temporadas. Y hoy estoy de muy buen humor, estoy muy contento porque a pesar de que llevamos 7 temporadas en el aire, todo lo que vimos no es más que una gota en el enorme océano de conocimiento que existe. Y estoy contento porque vamos a ver algunas cosas nuevas que nunca vimos en esta séptima temporada, en estas 7 temporadas. Sí, hicimos un montón de programas, pero todavía queda muchísimo por descubrir porque cuanto más uno conoce, más es lo que desconoce. Y el desconocimiento está bueno porque es el motor de la curiosidad, Andy. Y es importantísimo eso. Siempre hay más preguntas cuanto uno más sabe. Claro que sí. Y si hablamos de técnicas nuevas y que estamos ansiosos por conocer, quiero presentar entonces a una persona, una columnista de lujo que tenemos en este programa que nos va a hablar de una técnica muy interesante y muy nueva. Estoy hablando de ella, de la gran Cecia Paldetti. La recibimos con un fuerte aplauso. Sí, muy bienvenida, nos encantan tus columnas y esta vez que nos vas a hablar de técnicas, que es todo el eje de todas las columnas de paleontología de esta séptima temporada. ¿Nos vas a hablar de la dendrocronología? Exactamente. ¿Saben? La dendrología, para un principio, para empezar desde el principio, la dendrología, dendro es árbol, logía estudios, es la ciencia que se encarga de estudiar los árboles en general, pero hace más referencia a la clasificación taxonómica. En cambio, la dendrocronología agrega el tiempo, tiempo. Bien. Claro. Estudia las especies de árboles, pero a través del tiempo. ¿Y cómo lo hace eso? Pura y exclusivamente a través de los anillos de crecimiento. Me encanta. Los famosos anillos de crecimiento. Claro que sí. Todos alguna vez vimos un corte de una madera y pudimos ver esos círculos concéntricos o algunas veces un poco más alargados, pero siempre vemos esas lineecitas que se ven. Esos son anillos de crecimiento. Lo que yo recuerdo cuando era chico que se explicaba en los programas de educación, no sé si era lo correcto o no, pero es que cada anillo era un año. Eso mismo, exactamente. Bien. Es muy fácil saber cuántos años tiene un árbol si tuviésemos un corte perfecto, porque podríamos contar cada uno de sus anillos y saber qué edad tenía. ¿Y eso por qué se da? ¿Se imaginan por qué hacen esos anillos los árboles cuando crecen? Y cada año crecerá la corteza, supongo, no sé. Claro, pero sí, yo supongo que al haber invierno y verano no crece igual en el invierno y el verano. Exacto. Bien. Es por ahí. Digamos, el crecimiento de los árboles está en relación del ambiente, de las condiciones ambientales. Entonces, su crecimiento es una respuesta a esas condiciones ambientales. Cuando el momento es preciso para crecer, es decir, en las épocas más calurosas, más estivales, el árbol crece. Quiere decir que cuando empieza la primavera, que hay mayor cantidad de horas de luz, mayor disponibilidad de agua, de recursos, la planta empieza a crecer. Cuando comienza el otoño y el invierno, los días se acortan, la luz comienza a ser de menor calidad y menor tiempo, entonces, y lo mismo con las precipitaciones y los nutrientes, no importa en el lugar donde estemos, el crecimiento cesa. Claro. Entonces, ese tejido que se generó durante la época favorable, se acumula y cuando es corta, deja de crecer. Y eso hace una marca. Y vuelve a empezar el ciclo siguiente. ¿Y los árboles, estos anillos de los árboles, se pueden quedar en el registro fósil? Bueno, sí, por supuesto. Eso vengo a contarles un poco. Pero antes de entrar al registro fósil, quería contarles acerca de qué información podemos sacar de los anillos. Porque no solamente saber cuántos años tenía la planta, sino más bien conocer el ambiente donde creció esa planta. A ver. Podemos conocer muchísima información de esos anillos, pero para saber más de eso, como siempre hacemos, fuimos a hablar con los que más saben de la temática. Ahí están con nosotros. Hola, ¿qué tal? Les presento a Euge e Ignacio desde Mendoza. Nos van a contar muchísimo acerca de esta subdisciplina. Un gusto. Muy bienvenidos a la Liga de la Ciencia. ¿Cómo están? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me encanta que ahí tienen todo en el laboratorio. Ahí veo un corte de un árbol. Bueno, son los especialistas en Argentina de la dendrocronología. ¡Qué lujo! Acá la Liga de la Ciencia por Zoom, tenerlos acá. Bueno, cuéntenos, ¿cómo son sus investigaciones? Mayormente utilizamos el ancho de anillo como una medida de productividad de los árboles, pero hay muchos otros parámetros que se pueden leer en los anillos. Los árboles nos cuentan su vida
no solamente a través del ancho, sino, por ejemplo, a través de la composición química de los anillos, a través de los cambios de densidad, a través de anomalías en la anatomía, ¿sí? Los cambios anatómicos de la madera, o incluso heridas que pueden ocurrir y que quedan marcadas en los anillos. Ignacio, dijiste algo muy lindo recién, que es la de que los árboles nos cuentan su historia. Me pareció muy poético, muy lindo. Y entonces quería aprovechar ese pie para preguntarles, bueno, ¿qué les contaron últimamente los árboles, con ustedes que hablan mucho con ellos? Por ejemplo, mi zona de estudio son los bosques montanos, lo que se llaman yungas, de acá de Argentina, de Perú, de Bolivia. Y lo que estamos viendo a través de los anillos de crecimiento es que en las últimas décadas ha habido un aumento en las precipitaciones. Nosotros tenemos cronologías de unos 400 años más o menos, y en los últimos 40, 45 años vemos que el crecimiento ha aumentado muchísimo, y eso lo podemos relacionar con el cambio de regímenes de lluvia que ha habido, digamos, para toda esta zona. En cambio, si uno se va para para bosques más de Patagonia, por ejemplo, puede ver que ha habido aumentos en temperatura. Entonces, dependiendo de dónde uno se esté situando y dónde esté muestreando, los árboles y el sistema climático que haya, los árboles nos van a estar contando cosas diferentes. Por eso es tan importante, digamos, la dendrocronología desde nuestro punto de vista, porque podemos ir teniendo como un mapa ambiental de las diferentes regiones, de los diferentes bosques en los que estamos estudiando, no solo nosotros, sino todos los colegas en el mundo. Chicos, y veo que ustedes tienen ahí un montón de muestras. ¿Nos podrían contar algo acerca de lo que están mostrando o algo de lo que han visto últimamente? Sí, genial. Mirá, a ver, lo que Uge contó recién es que tenemos que de alguna manera poder obtener muestras de árboles, en muchos casos tratando de que no sea un muestreo no destructivo, un muestreo que de alguna manera no daña el árbol, y para eso utilizamos barrenos de incrementos, que son esto como un taladro, es una mecha hueca que nos permite sacar un tarugo de madera del árbol. Luego de procesarlo en el laboratorio, ¿sí? Logramos, o sea, en carpintería, y luego de montarlo, pulirlo, llegamos a esto, que es un tarugo que está montado sobre una regleta de madera, pulido, perfectamente pulido, y ahí podemos ver y observar detenidamente bien los anillos. Perdón que me muestran en sus ejemplos, pero básicamente ellos pueden muestrear un bosque actual, saber la cronología de cómo vivieron esos árboles y muestrear también árboles caídos, muertos, y luego lo que hacen es como solapar, superponer los anillos de crecimiento del árbol vivo junto con el que ya está muerto. Entonces no solamente tenemos la información del árbol vivo, que pueden ser decenas, cientos y algunos miles de años, sino que podemos ir más aún al pasado, y ahí es donde entramos los paleontólogos, porque a partir de eso podemos incluso tener información de especies fósiles. Y respecto a este tema del cofechado, los chicos han trabajado muchísimo en eso, seguro que tienen ejemplos para contarnos. Sí, mirá, un ejemplo reciente en el cual hemos trabajado en un enfoque así interdisciplinario del cofechado y con material antiguo fue reciente con colegas arqueólogos del INAPL en Buenos Aires que trabajan en naufragios. Aplicando nuestra disciplina pudimos, en base a su hipótesis de un naufragio en Puerto Madryn, poder asignar el origen y la fecha de construcción de un barco, y bueno, obtuvimos piezas así de madera. Esto de Madryn es una cuaderna de equipo en donde, si se ven, bueno, se ven bien los anillos, estos robles del noreste de Estados Unidos, y bueno, pudimos fecharlo al naufragio y asignarle su origen gracias a analizar y sincronizar la variabilidad de los anillos de estas muestras con cronologías de referencia del noreste de Estados Unidos. Bueno, chicos, y quería hacerles una última pregunta acerca de, ustedes dicen, pudimos determinar sequías a través de las líneas de crecimiento. Y eso me interesa mucho porque nosotros los paleontólogos recreamos o representamos el clima del pasado, los cambios climáticos, que es un tema que está muy en boga actualmente. ¿Cómo visualizás una sequía en un anillo de crecimiento? La pregunta es buenísima y en realidad implica primero calibrar y entender cuáles son los factores limitantes de las plantas. Entonces, si yo sé que un árbol de alguna manera lo afecta la sequía, en general la escasez de recursos o falta de agua, en definitiva produce que el árbol sufra o crezca menos, en consecuencia los anillos son más angostos. Si yo encuentro anillos significativamente angostos en un registro, uno puede, después de calibrar esto con datos instrumentales en la actualidad, en el pasado inferir que ocurrió lo mismo. Es decir, el presente nos permite entender el pasado una vez que calibramos cómo es la relación climática entre el crecimiento de un árbol y las condiciones climáticas actuales.
Bueno, chicos, muchísimas gracias. Yo me quedo con Euge y Andrés a contarle 2 ejemplos más de su grupo de trabajo y cerramos. Mil gracias, espectacular. Muchísimas gracias. Qué buena visita. Nos metimos un ratito en el laboratorio ahí en Mendoza. Mil gracias. Chao. De nada. Chao, muchísimas gracias. Chao. Gracias. Adiós. Increíble, me encanta. Bueno, todo esto plasmado en la paleontología, les cuento 2 ejemplos cortísimos, uno de relativamente corto plazo en términos paleontológicos y uno de mayor rango temporal. El equipo de trabajo del CRISIT, del Yanigla, con los chicos que estuvimos hablando, lideraron un proyecto que fue crear un atlas de sequía donde muestrearon 15.000 árboles en 300 bosques desde el sur de Perú hasta la Tierra del Fuego, hasta Patagonia. Que lograron entender ellos cómo crecían esos árboles, no solamente los vivos, como decíamos, sino también los que están muertos, y pudieron tener un rango de 600 años, o sea, desde el año 1400 a la actualidad, cómo fue cambiando el clima en todo Sudamérica, o en gran parte de su extensión. Impresionante. Increíble. Llegaron a la conclusión de que en los últimos 500 años, más o menos cuando llegaron los europeos a Sudamérica, a partir de ahí, los cambios que se han dado en el clima están regidos o modelados por el fenómeno meteorológico El Niño, claro, que ya venía desde antes también, donde el fenómeno meteorológico está relacionado con el aumento de la temperatura del Océano Pacífico y asociado a grandes lluvias, o sea, un incremento de las inundaciones, que no siempre le afecta de forma positiva a los árboles. Lo importante que uno de observar esto, o sea, que tenés información de hace 500 años, 600 años, que si no la obtendrías de ninguna otra manera. Todo mirando el registro de la madera. Los anillos de crecimiento. Y el último ejemplo, así no me matan, les cuento algo aún de mayor escala de tiempo. También gente del grupo de investigación de Mendoza, hace unos años participó de una investigación donde descubrieron, en 1960 hubo un gran terremoto en Chile, en el sur de Chile, y esto hizo que el terreno se aparecieran diferentes, o sea, se desnivelara, y en esos movimientos tectónicos apareció un bosque petrificado en la zona de Puerto Montt. O sea, tocones que se llaman, que son troncos, la base de los troncos, fosilizados, al lado contiguos a un bosque actual de alerces. Eran bosques petrificados de alerce. Wow. ¿Qué hicieron los investigadores? Analizaron los anillos de crecimiento de los fósiles y los anillos de crecimiento de los ejemplares vivos. Primero dataron la edad de esos fósiles. Estos árboles vivieron hace 50.000 años. Wow. O sea, que esos bosques de alerce vienen desde al menos hace 50.000 años, y pudieron ver que en las líneas de crecimiento estos árboles murieron aparentemente repentinamente en un mismo momento. O sea, todo el último anillo de crecimiento, que es el último año de vida del árbol, coincide con los de todo el bosque petrificado. Es decir, que murieron todos juntos en un mismo momento. Exactamente, Euge. Está relacionado con la actividad volcánica. Sugieren los autores que probablemente ceniza volcánica o lava hizo que los árboles murieran todos en un mismo momento, que es algo que no pasa naturalmente. Y lo que pudieron ver a través de sus líneas de crecimiento fueron los cambios climáticos, como en 1200 años que tenían aproximadamente estos árboles, vivían en un ambiente muy similar al que tenemos actualmente, es decir, un ambiente interglaciar que no hace demasiado frío, pero justamente nuevamente vieron que el efecto de El Niño, o sea, el mismo fenómeno meteorológico que actúa actualmente, que es un fenómeno cíclico que se da cada 2 o 7 u 8 años, estaba registrado en los anillos de crecimiento de hace 50.000 años atrás. Entonces lo que podemos ver es que estos fenómenos actuales también ocurrían en el pasado, y esta información, junto con el atlas que hablábamos recién, nos sirve principalmente no solo para tener información, sino para predecir cambios futuros. Gracias, Ceci, estuvo espectacular. No sabía que la dendrocronología nos permitía conocer tanto sobre el pasado, y muchas gracias por comunicarnos con los investigadores en Mendoza. Estuvo buenísimo. Sí, nos encantó. Espectacular. Además, a mí me encanta después de 7 temporadas seguir aprendiendo cosas nuevas gracias a nuestros columnistas geniales como Ceci. Gracias, Ceci. Gracias a ustedes. Muchas gracias, Ceci. Y ustedes no se vayan, porque se viene una clase magistral con un médico e investigador sobre una enfermedad neurodegenerativa. Ya venimos. La liga de la ciencia es alfa, es beta. La liga de la ciencia.
Nuevo bloque de la Liga de la Ciencia y arrancamos con una sección que nos encanta, una sección emblema, bandera de este programa, una sección en la cual aprendemos de los mayores expertos y expertas del país sobre temas siempre muy interesantes. En esta ocasión vamos a estar hablando de la enfermedad de Parkinson, que es un tema que se habla bastante en los medios, pero que todavía no se termina de entender, quedan muchas cuestiones por descubrir y le vamos a dar un enfoque científico porque va a estar con nosotros Juan Blas Couto. Él es médico, es neurólogo, trabaja en el Instituto de Neurociencias Cognitivas y nos va a estar hablando sobre esta enfermedad. Lo recibimos con un aplauso. Blas, muchísimas gracias por venir a la Liga de la Ciencia. Bueno, empecemos por el principio. Si bien se conoce en los medios bastante sobre Parkinson, ¿nos contarías brevemente de qué se trata? Claro que sí, gracias a ustedes por la invitación. Como dice Eugenia, el Parkinson es bastante conocido, también es bastante temido, es una enfermedad neurológica que afecta principalmente a los adultos, no necesariamente a los adultos mayores, que es un mito de los que podemos hablar más tarde, pero en la adultez, y generalmente es una enfermedad con síntomas motores y síntomas que son progresivos, es decir, que van empeorando lentamente a través del tiempo. Y cuando digo lento es importante resaltar que es a través de décadas, porque también es otro mito o tal vez un tabú de que el Parkinson es una enfermedad mortal o incapacitante. En general solemos ver que muchos pacientes o la mayoría o el paciente más clásico tiene buena calidad de vida si está bien tratado. ¿Cuál es la sintomatología típica de porque lo famoso es que todos creo que conocemos es que tiemblan, pero no sé si eso es correcto o no? Yo me acuerdo de Salvador, el boxeador Ali, ¿no? Mohamed Ali, que tiembla. Entonces esa es como la imagen más popular, pero ¿es correcta esa imagen? Es correcta en, digamos, un 40 a 60% de los casos. Entonces es importante que se esté hablando más de esta enfermedad y que se rompan algunos mitos. Por ejemplo, esto de que tiene que haber temblor para que haya diagnóstico de enfermedad de Parkinson. No lo es en todos los casos. Muchas veces aparece con dificultades para caminar o dificultades en el equilibrio. Otras veces aparece con lentitud en el movimiento, que de hecho es el síntoma más importante y tal vez más debilitante para los pacientes y que moleste más. Entonces, ¿Qué quiere decir lentitud en los movimientos? ¿Que voy lentamente o que tarda la orden en llegar cuando doy la orden? Las dos cosas, sí. Tanto desde el punto de vista neurocientífico, es la explicación que vos diste, tarda la orden en llegar desde el cerebro a los músculos y se manifiesta o se ve como lentitud en el movimiento en general. La mayoría, sobre todo lo nota el familiar a veces del paciente, que camina más lento, que está con alguna postura encorvada. Y a veces cuando pasa en personas más jóvenes y que tienen mucha percepción de su cuerpo, puede ser personas en actividad laboral o que hacen deporte, pueden notar calambres con posturas anormales en los pies. Eso es bastante típico de la gente joven. Y no necesariamente temblor, como decíamos. Claro. Y Blas, vos además de tratar pacientes, haces investigación. ¿Qué tipo de preguntas te haces? Exacto, una de las preguntas más importantes que hacemos actualmente es primero cómo tratar y cómo beneficiar o mejorar el tratamiento de estos pacientes. Obviamente está pendiente para la ciencia, tenemos que descubrir todavía la cura porque no existe un tratamiento o medicación que frene la enfermedad. Pero hay muchos tratamientos que están en vías o ensayos clínicos que están en vías de buscar eso. Y el otro punto importante es el diagnóstico, ¿sí? Conocemos ahora que existen síntomas que no son del movimiento y que pueden aparecer décadas antes, que se llama Parkinson premotor. Y ellos constan de 4 síntomas. Uno es la pérdida o disminución de la calidad del olfato. El siguiente es algunos movimientos involuntarios durante el sueño, que no deberían estar a la mitad de la noche, que el paciente generalmente no se da cuenta el compañero de cuarto. El tercero puede ser depresión. Y el último es constipación o disminución de los movimientos intestinales a lo largo de la semana. Esas 4 cosas pueden aparecer varias décadas antes de que aparezcan los síntomas motores. Y los nuevos diagnósticos que se están desarrollando en este momento, hay uno aprobado ya en Estados Unidos, que es un test de sangre, pueden hacer uso de pacientes que tengan 2 de estos 4 síntomas y encontrar con este test de sangre la posibilidad de desarrollar Parkinson. Es algo que todavía no se hace rutinariamente, pero está tal vez en los próximos 2 a 5 años vaya a ganar. ¿Qué es lo que testean? Se testea justamente algo que se cree que es la causa de la enfermedad, que es una proteína llamada sinucleína,
y que se acumula como si fuera la clara de un huevo bajo el calor, como si estuviera aglutinada. Eso pasa dentro de las células y mata las células. Me parece fascinante que dijiste, se sospecha que es la causa. O sea, que todavía no sabemos bien cuál es la causa del todo. Por ejemplo, ¿se contagia, no se contagia? ¿Genético, no es genético? ¿Se saben cuáles son los factores de riesgo? Tal cual, es muy importante esto que decís, Andrés. Es el principal sospechoso en términos de la ciencia que hay de Parkinson actualmente, ¿sí? En los pocos pacientes que se puede ver el cerebro después de que fallecen, porque hay una donación a la ciencia o por algún otro motivo, se estudia el cerebro, se encuentra esta proteína mal plegada y se ha demostrado y corroborado en estudios con animales, obviamente, que induciendo esa proteína se produce la enfermedad y los síntomas y la misma patología, es decir, buscan en el cerebro del animal muerto lo mismo que pasó en el humano. Eso es una forma de confirmar. ¿Qué se acumula esta proteína en qué zona del cerebro? En una zona que se llama sustancia negra o nigra, que es la que produce dopamina y por eso produce todos los síntomas, porque las neuronas que están ahí van degenerando. Puede que haya otras causas que todavía no las conocemos. Puede que esto sea un epifenómeno, una palabra que se conoce bastante en la ciencia últimamente, que es decir, está esta proteína mal plegada en las personas que fueron analizadas en autopsia, pero no fue la causa, fue otro producto de lo que causó la enfermedad. Y eso es bastante difícil de saber, aunque hay algunos estudios de nuevo experimentales en animales. Y lo tercero, causas ambientales. Es bueno que vos mencionaste a Mohamed Ali porque él no tuvo enfermedad de Parkinson, tuvo un parkinsonismo. Y el parkinsonismo puede producirse, se usa el ismo al final porque no necesariamente está causado por esto que mencionábamos antes de que sí produce la enfermedad de Parkinson, que es la proteína sinucleína. Puede pasar por otras proteínas y esas proteínas pueden pasar en contextos ambientales diferentes, y el que probablemente haya favorecido a este boxeador y algunos otros, o también lo habrán visto en deportistas de fútbol americano, del NHL, que es el traumatismo repetido en el cerebro. Es otra enfermedad, ¿sí? Que tiene síntomas de Parkinson, por eso se la llama parkinsonismo, como se expresa clínicamente o en la persona y los síntomas, pero en el cerebro pasa otra cosa. Ah, mira qué interesante. O sea que Mohamed Ali no tiene Parkinson, es parkinsonismo se llama. Tal cual. Mira, hay que diferenciar de los golpes repetitivos durante toda la vida, también causan daño cerebral y bueno, uno quizás la sintomatología es parecida, pero cuando empezás a ver las causas es otra causa, ¿es así? Y perdón, una cosita más, de genética no dijiste nada, no se sabe. Sabemos que hay 8 genes que pueden causar directamente Parkinson por una variación en el genoma de ese lugar específico que se llama gen y que no está presente en la mayoría de la gente. De hecho, en los pacientes que tienen Parkinson está presente solo en el 3%, ¿sí? Un porcentaje muy bajo. Muy bajo, Entonces, la conclusión de esto sería que el Parkinson no es genético la mayor parte de las veces. Si ampliamos un poquito ese 3%, sucede que esa gente generalmente manifiesta los síntomas muy temprano, es decir, la edad de promedio del Parkinson habitual es 62, 60. La edad de detección. De detección de los síntomas. Y en estos pacientes que tienen uno de los 8 genes empieza cerca de los 40 o incluso antes. Hay ejemplos famosos también, de nuevo, Michael Fox, el actor estadounidense. Y después hay... Pero ¿y se sabe ese gen o esa mutación qué es lo que produce en el cerebro? Exacto, sí. ¿Ya se sabe? Uno de esos, que se estudió en una familia italiana y en otra familia griega en los 90, hace 30 años, tenían duplicaciones, triplicaciones y cuadriplicaciones de un solo gen, que es el gen de la sinucleína. O sea, tienen un montón de esa proteína mal plegada que se acumulaba en las neuronas y las mataba. Exacto, sí. Claro, si bien es un muy pequeño porcentaje de la población que tiene estas mutaciones, son muy interesantes para entender los mecanismos de acción por los cuales la enfermedad se produce, ¿no? Blas, ¿y cómo es trabajar con pacientes? ¿Cuáles son sus mayores miedos? ¿Qué les transmitís para darles tranquilidad? Bueno, en general, cuando llega alguien que no tiene diagnóstico y que puede venir por algún problema como temblor, hablábamos antes, o algún otro síntoma, no necesariamente va a ser un síntoma motor, pero es muy fidedigno o bastante posible hacer el diagnóstico en una sola consulta a través de un examen neurológico. Lo más importante es quitar los miedos al paciente y a la familia, obviamente. El diagnóstico, primero, no es una sentencia de muerte. Lo más importante que tiene que conocer la gente es que tener diagnóstico de enfermedad de Parkinson no significa que la expectativa de vida esté acortada, ¿sí?
Importante eso. Sí, súper importante. Lo segundo es que no debería ser una enfermedad incapacitante si el paciente tiene en la primera etapa bien controlado y manejado el esquema de tratamiento, los medicamentos, y en la segunda etapa, donde aparecen síntomas un poco más rebeldes a los medicamentos, mucho ejercicio físico. Mucho ejercicio físico. Exacto. Diario, si se puede, trisemanal, con tutorización o guía de algún kinesiólogo. Hay kinesiólogos especialistas en enfermedades neurológicas y dentro de ellos también en Parkinson. Yo trabajo en 3 lugares que hacemos eso. Es muy importante también informarse, no tener ese miedo y también buscar información, fuentes de información también confiables. Hay muchas en internet, hoy todo el mundo googlea y si googlean busquen parkinson.org, que es la fundación norteamericana y están traducida al español. Yo siempre recomiendo eso y ojalá podamos tener algo similar en Argentina pronto. Genial, genial. Sería buenísimo. Y en este sentido es importante entonces la detección temprana también. Tal cual, sí. A los primeros síntomas o al primer indicio es importante consultar, porque muchas veces la gente deja pasar tiempo, a veces vienen con otros problemas que se interpretan traumatológicos o de otro tipo en el hombro, dolor, etcétera, que impacta y empeora la calidad de vida y que podrían mejorar fácilmente con un tratamiento. Y hablaste de tratamiento farmacológico. ¿Qué tipo de drogas ayudan a los pacientes que tienen Parkinson? Lo general que se utiliza son drogas o medicamentos que vienen a reemplazar o a reponer un poco la dopamina que no tiene el cerebro en este caso. Hay varias familias de medicamentos, la más conocida y tradicional y una de las más antiguas es la levodopa, y que también hay un montón de mitos alrededor del uso de esta medicación, fomentados y generados hace varias décadas y a veces también en relación a los médicos. Los médicos también podemos tener esos preconceptos, pero en general algo que se usaba antes, que es la terapia ahorradora de levodopa, ahora se está dejando de hacer, y cuando el paciente necesita, como esta es la medicación más potente, cuando su calidad de vida está disminuida, hay que usar este medicamento. O sea que el mensaje general es, el segundo mito a romper es la levodopa no debe usarse o no debe usarse de manera temprana. Debe usarse cuando los síntomas afectan la calidad de vida y otros tratamientos no lo solucionan, ¿sí? Y Blas, tenemos que ir cerrando, pero tengo una última pregunta, tal vez un poco más personal. Quería saber un poco cómo te metiste vos a investigar. Vos sos médico, pero también haces investigación. ¿Cómo te metiste a investigar? Y bueno, ¿qué significa para vos trabajar en esta enfermedad que tiene un impacto tan grande en la sociedad? Tal cual, es bastante llamativo que yo empecé haciendo investigación, nos conocemos con María Eugenia en ese ámbito, luego pasé a la parte clínica de neurología y en ese momento de la interacción con el paciente donde yo noté que podía rendir mejor, pero también aplicar mucho lo que había aprendido en neurociencia cognitiva, en la parte experimental y de laboratorio, era justamente en comprender a las personas y tratar de ayudar el problema de la motricidad que hay en Parkinson, pero no solo el problema de la motricidad, hay problemas cognitivos también o emocionales que es muy importante, y eso también viene a cerrar un poco que cuando yo era chico, todavía ni pensaba en estudiar medicina, mi abuela tuvo un parkinsonismo y tal vez eso estaba de fondo, creo yo. Claro. Y bueno, es en cierta forma es egoísta, pero es una gratificación de poder ayudar a gente que tiene algo parecido a lo que tuvo ella. No es egoísta, ¿no? No, para nada, súper altruista. Muchísimas gracias, ayudas a un montón de gente y además me parece que trabajan en INECO de una manera muy completa, ¿no? Que hacen investigación, pero están también siempre cuidando al paciente en todo sentido, y con las enfermedades de este tipo es fundamental. Así que mil gracias por contar y por informar y por educar, que es clave en todo tipo de cuestiones de salud. Así que muchas gracias por venir a la Liga. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Blas. Nosotros nos vamos a un corte y enseguida volvemos con la Liga de la Ciencia. Ya venimos. La Liga de la Ciencia es alfa, es beta. La Liga de la Ciencia. Último bloque en la Liga de la Ciencia. Llega el momento de conocer un trabajo espectacular, porque viste que la ciencia nos encanta toda, pero cuando tiene impacto social como que tiene un saborcito que nos gusta más, ¿no? Claro que sí, la ciencia es un proceso maravilloso, hermoso, pero cuando llega a mejorar la vida de la gente es el clímax, es el éxtasis, es lo mejor. Y esta sección se llama Ciencia a la Obra. En esta ocasión fuimos a visitar a GiveMove. Es un equipo de emprendedores que trabaja desarrollando soluciones innovadoras para niños, niñas y adolescentes que tienen discapacidades motrices.
Sus tecnologías permiten el desplazamiento, la independencia y la autonomía de estas personas. Y ahora vamos a conocer su último desarrollo. Se llama Big Move y es un bipedestador motorizado que permite mejorar muchísimo la calidad de vida de estas personas. Vamos a verlo. GiveMove es una empresa del interior del país que se dedica a crear tecnología para brindar autonomía e independencia a personas con discapacidades motrices. Puntualmente desarrollamos BipMove, que es un bipedestador motorizado que permite brindarle la posibilidad de moverse al usuario erguido, a la par de los demás. GiveMove nació cuando conocí a Facu. Facu es el hijo de Gaby, mi profesora de química que tuve en la facultad. Él nació con atrofia muscular espinal y necesitaba como método de rehabilitación diaria pararse al menos 1 hora por día. Como la familia no quería entrar en la burocracia de tiempos de espera para que la obra social pueda cubrirle el equipamiento que él necesitaba, y yo era el auxiliar alumno que trabajaba con ella en la cátedra, empecé a desarrollar un dispositivo muy parecido a lo que se conseguía en el mercado. Lo logré en muy poquito tiempo, 13 días puntualmente, fue en noviembre, había dejado de lado los exámenes finales y me dediqué a eso. Y el problema fue que a él no le gustaba estar ahí. Lloraba mucho, se angustiaba y eso le generaba un estrés muy grande a la familia en ver a su hijo en un rincón de la casa llorando, sujetado de tobillo, rodilla, cadera y pecho, sin entender el por qué tenía que hacer eso. Entonces, en ese momento se habían popularizado los autitos a radio control, tipo Mini Cooper, Lamborghini, tipo de juguetería. El problema es que se accionaban con pedal y Facu sus piernas no las movía. Y es muy importante darle la movilidad a temprana edad a un niño, porque un niño que no se mueve no aprende. Y fue así que combiné los dos proyectos, el bipedestador que para mí había fracasado en el sentido de que había creado algo con tanto esmero y Facu no lo quería, lo rechazaba. Pero sí con el autito que le daba movilidad, que era lo que justamente desde el área médica se buscaba, que era mantenerlo parado. ¿Y por qué es importante mantenerlo parado a un niño, a una persona con discapacidad motriz? Porque el no hacerlo se promueve el acortamiento de los músculos, se promueve la descalcificación ósea, pararse mejora la irrigación de la sangre, mejora el aspecto psicológico de la persona porque se ve en igualdad de condiciones frente al resto, se permite abrir la cavidad torácica para que la persona respire mejor, funciona mejor el gastrointestinal, uno hace mejor la digestión, entre otras grandes cosas. Entonces es por eso que como mi tesis de grado en bioingeniería desarrollé el bipedestador motorizado, que es hoy el producto que comercializamos en GiveMove y el camino por el cual seguimos para no solamente dar respuesta a niños, sino también a adolescentes y adultos. En todo este camino y la historia que estoy contando parece sencilla, parece de un día al otro, pero la verdad que no lo fue mucho sacrificio, muchos años, muchas pruebas y error, nos hemos equivocado mucho, pero lo primero que me puse como chip en la cabeza, no encerrarme entre las 4 paredes, que es algo muy común en una persona que quiere emprender, que quiere hacer algo. No voy a contar lo que estoy haciendo porque me lo van a copiar. Y desde ese lugar siempre iba a cualquier evento, a cualquier encuentro y contaba lo que estaba haciendo, y de esa manera empecé a formar un equipo de trabajo multidisciplinario, desde diseño industrial, desde ingeniería electrónica, desde ingeniería mecánica, de administración de empresas, comercio exterior, diseño gráfico también, y formamos un equipo muy lindo con el cual empezamos a convertir ese prototipo feo que en ese momento teníamos a un producto comercial, cumpliendo con todas las certificaciones y requerimientos de un producto médico que exige ATMAT en nuestro país. Entendiendo el core de la empresa, ¿no? De lo que estábamos haciendo, que es
como decimos con nuestro eslogan, de tecnología aplicada a la felicidad, porque justamente es lo que vemos en la carita, en la sonrisa, de no solamente los usuarios, sino en la familia, que lo ven sus hijos y que nos lo hacen saber, no explícitamente, sino implícitamente cada vez que entregamos un equipo. Constantemente buscamos incorporar nuevas tecnologías a los dispositivos, no por una cuestión de que queremos ser los pioneros en incorporar nuevas cosas, nuevos desarrollos, porque hoy se habla de inteligencia artificial o pongámosle el nombre que sea, ¿no? Sino por una cuestión de vamos a ayudar al usuario, a la familia y al área médica que está a su alrededor para brindarle nuevas herramientas que mejoren el día a día de su rehabilitación. Todos los días siempre surgen ideas nuevas. Hoy estamos terminando el desarrollo del bipedestador para adulto con asistencia motorizada. ¿Qué quiere decir esto? Un dispositivo donde la persona en su silla de ruedas se puede acercar, se pasa una faja por debajo de la cola, la torre del dispositivo baja para sujetarlo de pecho, presiona un botón, eso lo eleva y la persona se puede incorporar y salir andando en el dispositivo erguido. Y de industria nacional. Para mí lo más importante de todo esto es cuando venimos a un evento como en el cual estamos hoy. Tengo 32 años, Facu, mi socio ingeniero mecánico, también somos dos personas jóvenes y vienen y nos preguntan ¿de qué país traen estos equipos? ¿A qué empresa representan? Bueno, los fabricamos acá en Argentina, nos representamos a nosotros dos, somos un equipo chiquito de trabajo y son estas caras las que ponen los tornillos, las que diseñan, las que ensamblan, las que te los llevan a tu casa y eso es un enorme orgullo por decir, podríamos estar afuera en el exterior trabajando para multinacionales como la mayoría de nuestros amigos que estuvieron con nosotros y decidimos este camino y hoy tenemos reconocimiento no solamente en el país sino a nivel internacional, en Chile, en México, en Estados Unidos, en Israel y que tengamos ese reconocimiento siendo desde el interior, desde un pueblito tan chiquitito como Oro Verde, de 5.000 habitantes, es algo muy grande que tal vez cuando uno se va a estudiar o empieza una carrera o tiene 18 años y está en la secundaria, ni lo imagina. Creo que es un buen mensaje a la hora de cualquier persona que esté del otro lado, es decir, si estos pibes pudieron lograrlo, ¿por qué nosotros no? ¿Por qué no podemos seguir por el mismo camino? Y también perseguir el sueño y poder lograr lo que me imaginaba, lo que quería hacer. Hay muchas personas que desconocen que una persona se tiene que parar, por lo que necesitamos hacer equipos que se puedan plegar para que cualquier persona lo lleve en el baúl de la casa y no necesite una camioneta. Sí, esto también se puede hacer, si vos, fíjate que si vos lo sacás el tornillo del asiento trasero, lo rebatís, acá sacás las mariposas de seguridad, simplemente apretás los gatillos y es totalmente plegable. Perfecto. Con lo que pesa podés meterlo tranquilamente en un auto o en un baúl y vas a poder llevarlo. Cuando Ale me llamó por teléfono la primera vez, me invitó y me dijo, mirá, tengo un proyecto que quiero contarte, nos reunimos en una estación de servicio y empezamos a charlar, digamos, y me contó su proyecto. Fue un momento que tomó, cuando me preguntó, me dijo, ¿te sumás? Y le dije que sí. Y empezamos a trabajar primero unas horas por semana, después casi todos los días un rato y después empezó a sumarse cada vez más tiempo. Y fue un proyecto en el que empezó a tratar de evaluarse cada una de las variables que teníamos que tener en cuenta a la hora de que el producto se empiece a cumplir. Digamos, él tenía una lista de requerimientos, por así decirlo, de su experiencia, de su primer prototipo, y en punto a punto fuimos empezando a trabajar cada una de esas situaciones y empezamos a volcarlo en un proyecto de un diseño nuevo, con un enfoque totalmente distinto al inicial, pero cumpliendo con los objetivos, que era el principal, digamos. Como resumen, es un producto que a mí me gustaría usar. O sea, yo lo pienso así. Quiero hacer algo que a mí también me gustaría usar. Entonces, tratamos de darle algunos detalles, o que tal vez desde el punto de vista del costo puede incrementar un poquito,
pero le dan un valor agregado desde la motivación del usuario que tenga ganas de usarlo. Entonces, de esa manera tratamos digamos, de también generar no solo la necesidad médica, sino también las ganas de usar el equipo. Es muy satisfactorio digamos, la experiencia, la devolución de la gente, el constante agradecimiento, también las personas con las que te golpean en la espalda y te dicen qué bueno lo que están haciendo. Te da otro tipo de satisfacciones que no solamente son las monetarias, digamos, pero la verdad que son las que más ayudan. Digamos, que venga una madre y que te diga, le cambiaste la vida a mi hijo, es muchísimo. Programa llegó una nueva sección que es la ciencia de todo. Acá con Andy, que es mi amigo, que es físico, que es investigador. Vamos a estar charlando de temas, vamos a hacer un poco de polémica en el lab, si se quiere. Vamos a estar contestando las preguntas que ustedes nos mandan en las redes sociales, porque no hace falta ser científico o científica para hacerse preguntas. Y de hecho, nos llenan las redes sociales de preguntas sobre la vida cotidiana. Bueno, este es el espacio para tratar de contestarlas. Claro que sí, vamos a polemizar sobre temas diversos. Mándenos sus preguntas. Acá Euge es bióloga también. Tiene una maestría en neuroeducación, se la pasa investigando, curioseando, hace gestión de ciencia en Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Así que vamos a poder complementarnos, yo como físico, Euge como bióloga, y tratar de responder o polemizar, por lo menos, sobre algunas preguntas que nos mandan. Y nos vamos a sacar el traje de conductores por un rato. Exacto. Queremos un poco mostrar también un poco nuestra vida cotidiana, porque lo que van a ver ustedes ahora a continuación es un poco lo que hacemos Euge y yo cuando no estamos delante de cámara. Y en esta ocasión les traigo una pregunta que nos trajo en realidad una persona en redes sociales, una persona que nos sigue, y nos preguntó lo siguiente. Dijo, soy zurdo y siento que me cuesta la matemática. ¿Puede haber alguna relación entre eso? Polémico, ¿no? Polémico. La pregunta, pero podría ser, habría que investigar. Podría ser. Mucha gente, por ejemplo, piensa que los zurdos tienen una ventaja en el deporte. Claro, y si Messi y Maradona son zurdos. Bueno, eso es una excelente anotación, porque la verdad es que la probabilidad de que eso sea así por simple azar es 1 en 100, porque ¿saben cuál es la probabilidad de que una persona sea zurda si agarras a una persona aleatoriamente en la población? O sea, ¿cuál es el porcentaje de zurdos en la población? Piénsenlo, a ver, estímenlo en su cabeza, 3 segundos. Yo soy diestra. Sí. Yo soy diestra, ¿y cuántos zurdos conozco? No sé. Mi amiga Luga de la facultad es zurda. Bueno. Sí. Acá, bueno. A ver, ¿hay algún zurdo? ¿Zurdo acá? ¿Zurdos en la sala? No hay zurdos en la sala, eso como mira, bueno, se cumple la estadística. ¿En el control hay algún zurdo? ¿Hay algún zurdo? ¿No? ¿En su casa? Bueno, les tiro el número. Hay algo que es muy interesante, que es que grosso modo el 10% de la población es zurda, y esto es independientemente de la población. Quiere decir, puede ser en la Argentina, en China, en Estados Unidos, en Japón, en la Antártida, en todos lados. Si vas y medís, vas a ver que grosso modo el 10% de la población es zurda. Es poco, pensé que era un poquito más alto. Sí, es bastante poco, y por eso decía yo que la probabilidad de que los 2 mejores futbolistas de la historia argentina sean zurdos, si eso fuese por el simple azar, sería 1 en 100. 1 sobre 10 por no sobre 10. Bueno, es interesante que en todas las poblaciones sea constante este porcentaje. Sí, y eso quiero comentarlo también, porque eso da la intuición de que hay algo genético en la surdera. Algo interesante de lo que decías, de esta cosa constante, ¿no? Del 10% de la población que es zurda. Sí. Hay un estudio que es en la Cueva de las Manos, que ¿viste cómo se hicieron las manos? No. ¿Qué es la Cueva de las Manos primero? La Cueva de las Manos es este sitio arqueológico que queda en la provincia de Santa Cruz, donde hay muchas manos pintadas, y algunas son imágenes negativas, es decir, se pone la mano y con la pintura se pulveriza, entonces son imágenes, no imprimaciones, sino imágenes negativas. Claro. Y lo que vieron los investigadores es que muchas de las manos que están ahí son manos izquierdas, lo que indicaría que la mano hábil, la mano diestra, es la que hizo el efecto, y la mano izquierda fue la que se apoyó. Porque para pintar como que soplaban la pintura con la boca. Exacto. Ahí está. Y ahí se puede ver el porcentaje de zurdos. Y ahí se puede ver el porcentaje de zurdos, que parecería ser el mismo que ahora. O sea que hace 10.000 años más o menos había igual cantidad de zurdos que ahora. Wow, qué interesante. Me fascina cómo podemos estudiar estas cosas. Bueno, me hace acordar un poco la columna de Ceci que tuvimos recién, de cómo investigamos el pasado con cosas muy innovadoras y originales, ¿no? Re interesante. Pero te decía recién de que esto de que haya un 10% de la población zurda en casi cualquier parte del mundo hace que muchas personas sospechen que ser zurdo o no es una cuestión genética. Claro. O cuando algo es 100% genético es porque todas las personas que tienen los mismos genes van a tener
la misma característica física. Por ejemplo, agarremos hermanos gemelos. Los hermanos gemelos son como dos clones, a menos de unas pocas mutaciones, pero para la explicación vale decir que los hermanos gemelos son como dos clones, dos personas con la misma genética que nacieron al mismo tiempo. Entonces, para estudiar si algo tiene un componente genético o no, lo que se hace es ver, por ejemplo, si un hermano tiene color de ojos celestes, un hermano gemelo, el otro sí o sí va a tener color de ojos celestes, porque el color de ojos es un rasgo 100% genético. Perfecto. Lo mismo vale, por ejemplo, para el grupo sanguíneo. El grupo sanguíneo es 100% genético, entonces el grupo sanguíneo de un hermano gemelo es el mismo grupo sanguíneo de otro hermano gemelo. Entonces hay rasgos que son 100% genéticos y rasgos que son 100% ambientales. La mayor parte de los rasgos de comportamiento humano están en el medio, no son ni genéticos ni ambientales. Hay un porcentaje de genética. Es entre 15 y 20%. Es decir, que vos seas zurdo o diestro no depende tanto de tus genes, depende mucho más del 80 al 85% del ambiente. Wow. Pero es interesante porque no se conoce ningún rasgo ambiental que haga que una persona vaya a ser zurdo o diestra. No es que uno dice, bueno, si tomó tal cosa cuando era chiquito o si lo educaron de tal... No, eso no existe y por lo tanto, lo que me parece fascinante en relación a la surdera es que es un ejemplo de algo muy típico del comportamiento humano, muy también novedoso, que se ha investigado mucho en los últimos años, que es que hay fluctuaciones microscópicas, ruido microscópico que pueden generar después cambios macroscópicos. ¿A qué me refiero? Puede ser que una persona sea zurda o diestra simplemente porque durante el desarrollo embrionario de su cerebro, en el feto, en la panza de la madre, una neurona que estaba fluctuando por fluctuaciones de la temperatura, por ejemplo, de repente se conecta con una neurona a la derecha y no a la izquierda, por ejemplo, y ese cambio microscópico hace que después vos seas zurdo o diestro. O sea, ese cambio microscópico tiene un impacto macroscópico en tu comportamiento. Pero, pará, ahora contame lo de la matemática. Nos fuimos por las ramas, pero porque era interesante. Entonces la pregunta es, en relación a la matemática y la surdera, ¿es verdad que los zurdos pueden tener mayor dificultad en la matemática? Y tengo la respuesta para esto gracias a una investigación que hizo, y en esto estoy muy orgulloso de contarles, lo hizo un alumno mío de doctorado, Federico Lagares, le mando un saludo grande. Él hizo su doctorado en la Universidad Nacional de La Plata, está terminando su doctorado en realidad, y él vio con datos de una aplicación que desarrollamos nosotros, una aplicación para celulares llamada Moravec, vio lo siguiente, y atención, ahora les cuento, traten de ustedes pensar qué piensan, ¿quién tiene más ventajas? ¿Los zurdos, los diestros o, introduzco una nueva variable acá, los ambidiestros? Y algo lindo de estos experimentos online masivos muy novedosos es que permiten observar efectos pequeños que antes estaban escondidos en el ruido propio de una muestra pequeña, ¿no? Si hay un efecto pequeño y experimentas con pocas personas, no vas a ver eso. Pero nosotros teníamos que 20.000 personas se bajaron la aplicación. O sea que de esos zurdos tendrías Ahí va. que ¿Cuántos tener? había zurdos? Si había 20.000 en total. 2.000 zurdos, ¿y cuántos ambidiestros? ¿Y cuánto era el porcentaje? 1%. 200. Bueno, entonces en la aplicación, si tenían 20.000 personas en la aplicación, de esos 2.000 eran zurdos y 200 eran ambidiestros. Ya 200 es un número interesante para hacer estadística. Y lo que observó Federico Lagares en su tesis de doctorado es que, acá anuncio la respuesta a la pregunta, es no hay diferencias entre zurdos y diestros. Los zurdos y diestros parecen tener igual facilidad para el cálculo mental, para la matemática, la aritmética en particular. Se terminó esta polémica, quedan otras. Esta polémica, pero atención, esta queda resuelta por ahora. Siempre la ciencia tiene que esperar que haya replicación de los resultados. Esto fue un paper que publicamos en una revista científica súper importante y era un resultado que nunca nadie observó en ninguna parte del mundo. Entonces fue un paper interesante, pero siempre en ciencia esperamos que los resultados se repliquen para tener mayor confianza en los resultados. Pero vimos una cosa más, no solo que no había diferencias entre zurdos y diestros, sino que había una pequeña diferencia con ambidiestros. ¿Qué les pasaba a los ambidiestros? Y los ambidiestros vimos que, si bien hay mucha variabilidad, y hay de todo, digamos, hay ambidiestros que son muy rápidos y son más lentos en aprender matemática, porque hay cierta variabilidad en la velocidad de aprendizaje, sin embargo, los ambidiestros en promedio tardaron un poquito más en aprender a hacer cálculo mental. Mira. Sí, y esa diferencia entre zurdos y diestros y ambidiestros, por otro lado, creció con el entrenamiento un poco. O sea que a medida que entrenaban las personas, los zurdos y los diestros aprendían un poquito más rápido, en promedio, que los ambidiestros. No quiere decir que los ambidiestros todos aprendan más despacio matemática que los zurdos y los diestros, pero parece ser que hay un pequeño efecto que pudimos observar gracias a la enorme cantidad de datos que teníamos con esta aplicación. Interesantísimo que uno pueda hacerse estas preguntas que tienen que ver con la vida cotidiana, que nos pasan a todos y a todas, y que por suerte siempre haya un científico o una científica dispuesta a contestarlas. Así que, Andy, gracias por responder estas preguntas que tenemos todos. Me encantó esta nueva sección, la pasé muy bien. Aprendí un montón, Euge, brindemos. Brindemos, porque me encantó. Gracias por responder las preguntas que tenemos todos. La ciencia de todo. Acá, la Liga de la Ciencia es servicio. Estamos a su servicio. Mándenos las preguntas. Nosotros intentaremos responderlas, y si no hay respuesta por ahora, la ciencia es así.
avanza a paso lento pero firme. Y me encantó lo de la cueva de las manos, espectacular. Saber que hace 10.000 años había misma proporción de zurdos y diestros que hoy en día. Excelente. Re loco. Bueno, se nos fue el programa. Se nos fue el programa, qué lástima. Bueno, pero... Lo bueno es que nos vemos la semana que viene acá en la Liga de la Ciencia, en la pantalla de la televisión pública. ¡Chao! ¡Chao! Iluminado, un esperma congelado, un ambiente saturado, un reactor recalentado. Es nano, es mega. La liga de la ciencia es alfa, es beta. La liga de la ciencia. Yeah, one shot. Hey yo, un protón muy excitado, un neutrón descolocado, un genoma descifrado, un fantasma del pasado, un microbio liberado, un pronóstico acertado, un desastre anunciado, un volcán descontrolado. Es nano, es mega. La liga de la ciencia es alfa, es beta. La liga de la ciencia. Yeah, one shot. Hey yo, un protón muy excitado, un neutrón descolocado, un genoma descifrado, un fantasma del pasado, un microbio liberado, un pronóstico acertado, un desastre anunciado, un volcán descontrolado. Es nano, es mega. La liga de la ciencia es alfa,